esta hora le brindamos un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan. Hoy meditaremos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del versículo 21 al 33 y del 36 al 38. El contexto del Evangelio nos pone a Jesús en la mesa con sus discípulos. Se encontraba allí cenando con ellos. Ante este encuentro, Jesús se conmueve profundamente y le declara a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar y que le iba a entregar. Ante esta afirmación de Jesús, de su maestro, todos los discípulos se quedan perplejos, se miran unos a otros y hablan entre ellos. Ante esto también, los discípulos se ven en un ámbito de desconfianza y de desinformación al no saber de quién está hablando Jesús. Y vemos la figura de Pedro, Simón Pedro, que se encontraba arrodillado ante él. Le hace el cuestionamiento de quién lo dice. Entonces Pedro, que llegó a tal punto de apoyarse en el pecho de Jesús, le pregunta ¿quién es? Ante esto Jesús le responde: aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado. Así que lo siguiente que hizo fue mojar ese trozo de pan que él tenía y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Él claramente se lo comió y el espíritu del mal, Satanás, entró en él. Ante esto también Jesús le dice a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los discípulos y de las personas que se encontraban allí entendía este extraño diálogo que ellos dos tenían. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa que Jesús le había entregado para que le hiciera un encargo de comprar lo necesario para una fiesta y a su vez dar algo a los pobres. Esto se tomó como la interpretación de ese diálogo. Judas, después de consumir ese bocado de pan, salió inmediatamente. Había que recordar que era de noche. Una vez que Judas se fue del lugar, del recinto en donde se encontraban, Jesús toma la palabra y dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Sigue hablándole a sus discípulos, donde les anuncia que todavía estará un poco con ellos. Tal vez no puede ser mucho tiempo, pero les anuncia que estará con ellos. Nos hace alusión a que cuando Él se vaya, lo buscarán. Pero Jesús nos recuerda un diálogo que tuvo con los judíos y nos dice que así como le dijo a los judíos, le dirá a sus discípulos de esta forma: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero más tarde me seguirás. Pero Pedro replica: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás mi vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ante esta contextualización del Evangelio, de este pasaje bíblico, podríamos decir como punto inicial que el diablo, el espíritu del mal, entra en Judas y a su vez es el diablo quien lo lleva hasta este punto de traicionar a su maestro y entregarlo, venderlo. Claramente sabemos que todo el que obra con la mano del mal, a su vez le irá mal. Y cómo no, si es el diablo un ser tan tramposo que solo juega por los beneficios propios y por los propios ideales. En este caso, el de eliminar, el de matar al Hijo de Dios. Jesús, que era en su tiempo la persona que hacía obras, milagros, anunciaba al Padre y a su vez se sentía orgulloso de estas acciones. Además, predicaba con voz de verdad, con voz de justicia, cosa que no le gustaba a cierto grupo de personas en su época. Podríamos decir entonces que Jesús tenía un yugo social en su época también, como el mal en este primer momento en el que entra en Judas puede llamarse esa primera victoria tal vez que el mal tiene, esa primera batalla que él gana. Pero Jesús, él sabe en realidad lo que él va a hacer y tal vez el mal gana esta batalla, pero Jesús siempre gana la guerra ante el mal. Pensemos también en nuestro contexto cotidiano, cuando somos esos Judas, cuando en nuestro contexto también vemos a personas externas de nuestra familia, de nuestro contexto más personal, a personas que se comportan de esta misma forma, que tal vez engañan, traicionan a la gente, como por medio de pequeñas recompensas explotan, esclavizan a la gente, y como también a veces tenemos ese conflicto interno y ético de la lealtad o el interés en las cosas que nosotros realizamos, queremos hacer. Pensemos que cada uno de nosotros
tiene esa capacidad de traicionar, de vender y de elegir por el propio interés. Ese interés que en un primer momento puede ser satisfactorio, puede ser, lo podríamos llamar hasta bueno, pero es así el mal como se nos presenta en nuestras vidas, así como se le presentó a Judas. Es así como este mal nos hace ver que tal vez estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad las cosas que se ven camufladas por el mal en verdad son malas. Cada uno le podemos poner nombre propio a estas atracciones que son fruto del interés. La podemos llamar amor, dinero, bienes posesivos, bienes materiales. Lo podríamos llamar también bienestar, lo podríamos llamar confort, lo podríamos llamar comodidad de vida. De muchas formas podríamos llamar estas incitaciones provocadas por el mal. Esto que muchas veces nos hace traicionar nuestros ideales, nos hace traicionar a personas, nos hace incluso traicionar a Dios, a Jesús, a nuestro Maestro, así como Judas traiciona y vende a Jesús. Tenemos que preguntarnos también, hacernos ese cuestionamiento, así como los discípulos se encontraban dispersos, se encontraban confundidos al no saber quién era ese Judas y preguntaban quién era, quién es. ¿Quién es el que va a traicionar al maestro? ¿Quién venderá al maestro? Todos esos cuestionamientos los podríamos realizar de forma introspectiva, mirándonos cada uno de nosotros. ¿Dónde está ese Judas escondido entre nosotros, al cual nosotros tenemos que desterrar, tenemos que de alguna u otra forma, más que reprimir, eliminar de nuestras vidas para que el mal no entre en nosotros, para que no seamos perturbados por esa mala energía que solo el mal nos hace sentir? Que sepamos ser críticos al momento de ir por nuestros ideales, de hacer las cosas al derecho, de no traicionar al otro, de no pasar encima del otro, así sea por las cosas que queramos o que hemos pensado hacer. Tenemos que ser prudentes y a su vez tenemos que ser conscientes de que no estamos solos en este mundo y de que a veces nuestros ideales pueden llegar a lastimar, a traicionar y por supuesto a dejarnos confundidos y llenos de vacíos existenciales que son difíciles de llenar, porque en nuestra alma quedará marcada por esa acción que nos hace ser impuros ante los demás. Cómo llegamos a traicionar a los demás es una idea, una conducta que tal vez no podamos soportar. Por eso le pedimos a Dios en este día para que nos ayude a detectar ese Judas que tenemos dentro, que en algún momento también Jesús nos dé ese pan mojado para que nosotros sepamos que a veces estamos haciendo lo incorrecto, que nos dé ese pan mojado no como símbolo de que entre el mal en nosotros, sino como símbolo de ser conscientes, de estar realmente atentos ante las señales que Jesús nos da y así poder cambiar y en vez de traicionar al Maestro Jesús, glorificarlo y cada día exaltarlo por su vida y por su gran obra que ha hecho por nosotros.